Buenas noches con todos. Hola Lu, hola chicos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, economista, buenas noches. Hola, buenas Hola, ¿me escuchan? Ya, sí. Sí, van a escuchar. Buenas noches. Hola Mauricio, hola José, hola Pedro, hola Eunice, hola Hola, Cari, buenas noches. hola Cari. Nos puedas ver. Salir y volver a entrar. No, ahí mismo en la cámara, en la parte de video, mira qué cámara está seleccionada. No, no es eso, a veces se pone así. Hola, Nico. Ingeniero, buenas noches. Economista, perdón. A ver, chicos, buenas noches. Ando con un poco de limitaciones en lo técnico. No estoy en la ubicación que debería estar, así que no tengo cómo ir a acompañarme del pizarrón, ¿ya? Pero vamos a tratar de avanzar en lo que corresponde a la materia, de que este fin de semana no hay examen. Les han informado por si acaso si tenemos examen ya el día sábado. ¿Les han comentado algo ustedes? Que nosotros todavía, a mí en lo personal todavía no me pasan el No, horario. No sé si soy yo, pero no escucho. no, profe, no nos han dicho. O no sé, Alex, de pronto sí. Se han informado. Hola, buenas noches. No, hasta el momento A mí me dijeron que la otra semana tengo examen en inglés. decía que a partir del 17 se arranca formalmente exámenes. De hecho, inglés y cómputo ya nos pasaron los exámenes y como referencia es 19 y 22 de agosto. Entonces, a partir del 17, economistas nos han indicado el tema de exámenes. Ya, entonces este fin de semana no habría examen. Hasta el momento no, economista. Esperemos que no haya ninguna novedad. Ya, perfecto. Ya, entonces, a ver, vamos a avanzar, vamos a tratar de cerrar lo que correspondería al capítulo 1. Con ustedes sí hablé lo que más o menos sería su examen, ¿verdad? Sí les dije qué cosas, dónde tenían que enfocarse a estudiar. Eso sí lo vimos. El VPN, el más sencillo, dijo usted. Perdón, no le escucho bien. ¿Qué me decías? Usted dijo que nos iba a tomar sobre valor presente y un poco de teoría, pero en el ejercicio dijo que nos iba a tomar el más sencillito. Claro, eso me refería a que no iba el de costo anual uniforme. Costo anual uniforme equivalente. Ese que hicimos el día sábado.
sí iría uno que implicaría el cálculo de la tasa interna de retorno, uno donde yo comparo dos opciones de valor presente con igual vida útil y uno que compara valor presente con diferentes periodos de vida útil. Eso sí iría, eso sí estaría dentro del examen. ¿Ya? Bueno, déjenme tratar de solucionar un problemita que tengo. Espérenme un momentito, no se vayan a desconectar, espérense un momentito. Muy bien, a ver, estoy de regreso aquí. A ver, lo que les decía era que para la clase, perdón, para el examen, esta información igual ya la tienen ustedes, en el caso de ustedes de séptimo, ¿verdad? Ya están subidas la información que correspondería al examen. Esta primera diapositiva. Ya, esto que tenía que, va para el examen esto, ¿no? Todo lo que está colocado en la carpeta, hay que revisarlo y de aquí sale una que otra pregunta para el examen, ¿ya? En este caso, por ejemplo, esta correspondía a decisiones financieras, ¿no? Las decisiones financieras, de inversión, de financiamiento y cómo se subdividen, ¿no? ¿Qué características se tienen en cuenta? De aquí salen, de cada una de estas diapositivas, generalmente va a salir al menos una pregunta, porque se hizo un banco de preguntas extenso para poder revisar. No son preguntas rebuscadas, son preguntas que están relacionadas con lo que está aquí, generalmente de lógica, es decir, que si ustedes leyeron, van a poder seleccionar la alternativa dependiendo si es pregunta, si es opción múltiple, si es en pareja, si es completa el espacio. ¿Ya? De aquí salen todas las preguntas con relación a las diapositivas y a los artículos que hemos revisado. ¿Ya? Bueno, creo que no había mayor complicación. Criterio para toma de decisiones. Esto de aquí sí hay una pregunta, este tema de los métodos, ¿sí? Métodos contables, métodos no contables. Acuérdense también de aquellos métodos que hacen relación al uso del valor del dinero del tiempo y a los que no. Eso también va dentro del examen. Esto está en esta diapositiva. Esto era el capítulo, la primera parte, el numeral 1 del capítulo 1. Tenemos también de valor presente, ¿no? Que aquí están los diferentes conceptos de valor presente. Aquí para recordar un poquito, lo que les decía, vidas útiles iguales, ¿ya? Los ejercicios que vimos con vidas útiles iguales, cómo calculábamos, y aquí que era con vidas útiles diferentes. En realidad esta fotografía está mal aquí. Era la foto del ejercicio que la pegué ahí para mostrarla, pero tenía vidas útiles diferentes, lo que se hacía para poder hacer la comparación del caso. Ya, hay un ejercicio parecido a lo que hicimos. Cálculo de costos capitalizados, que eso fue lo que vimos el fin de semana, el costo anual uniforme equivalente, y relación de costos capitalizados alternativos. Ya. La tabla de fórmulas, la que le decía que deben tener en consideración para el momento del examen.
Ya, esta era otra diapositiva en donde teníamos cuestiones teóricas relacionadas con el valor presente neto. Esta de aquí también la van a leer, por favor, y de aquí van a sacar información. Todo esto lo revisamos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? De lo que hayamos revisado, alguna inquietud, alguna pregunta, antes de entrar a la masacre, digo, al examen. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 lo escuchamos, profesor. Sí, Profe. Con misericordia en el examen. Tranquilos. Que para mí no es negocio que se queden, así que tranquilos. Tienen que pasar todos, porque no es fácil además la materia, no está complicada. disculpe, economista, ¿el examen cuándo es? Que no alcancé a escucharle, que tenía mal conectado el auricular. No está definido todavía, o sea, no nos han dado fecha. Yo trabajaba bajo el supuesto porque a mí, por lo menos en lo personal, me dijeron prepárese para tener exámenes este fin de semana. Pero hasta el momento, nosotros como distancia, y creo que mis compañeros tampoco, a no ser que ustedes hayan tenido ya clases con algunos de sus profesores, por lo menos a mí no me han definido todavía fecha. Entendería que de acuerdo a lo que me decía también Alex creo que mencionaba de que ya formalmente sería el 17 para adelante. Sí, porque ya tuve la un profesora. cómputo Sí, y a nosotros para el inglés martes también. quedó. Nos dejó la El lección el 22 sábado y está, el siguiente. dentro del horario está en el 22 los Ya, exámenes. entonces, eso quiere decir de que tienen que estarse preparando porque puede ser que entre semana ustedes tengan examen. Porque recuerden que, bueno, va a haber que tomar, no todos los exámenes los podemos tomar en el mismo momento, ¿no? No creo que todos los vayan a poner en el mismo día sábado. Asumiría que generalmente ustedes tienen 2 o 3 exámenes por día, sería así el sábado, 2 exámenes o 3 exámenes ese día. Y además que yo cuento también con mis 2 horas de trabajo, que para eso fue diseñado el examen, para 1 hora y tener un tiempo para entrar, para que si se desconecta pueda volver a entrar y para cerrar con tranquilidad. Ya. Bueno. Ingeniero, una consulta. Sí. Sí, dígame. ¿Se acuerda que le mencioné el día sábado lo de mi taller? Y me indicó que lo habilitaría hasta el domingo, pero no lo habilitó. Ya estaba habilitado, todo estuvo habilitado. No, sigue saliendo como fecha de vencimiento 25. Sí, exacto. Estuve revisando no, cada rato y nada, no salía. Estuvo habilitado, habilité todos los talleres que me pidieron, los habilité hasta el sábado. Perdón, hasta el domingo. Hasta hoy día creo que estaban habilitados. No, yo estaba salía revisando. economista. ¿Qué cosa? No, Puntualmente pendiente. el mío, no sé el resto porque No, yo tampoco pude subir. De repente algún compañero que informe si pudo. sí, porque Braulio y yo teníamos el de la misma fecha y le preguntaba a él y tampoco le aparecía. Pero ustedes eran del 25. En Sí, mi caso, correcto. yo pude subir el del taller del 11 de junio. Esa era otra fecha. El mío era el 25 y ese no estaba Pero habilitado. por eso ya los habilité todos. Los habilité, en el caso de ustedes, los 2 que me pidieron, el del 11 y del 25. No, yo estuve revisando, pero nunca pude subir, seguía apareciendo. me Yo salió. pensé, no le quise molestar porque era feriado, pero por eso esperé hasta hoy. Ya bueno, pero ya mismo lo revisamos. Ya, economista, muchas gracias. Gracias, A ver. Vamos chicos, a enfocarnos con lo que corresponde al día de hoy. Ya, esto es el último concepto que tendría que ver con el capítulo 1, el índice de rentabilidad. ¿Sí? Esto también va al examen, de aquí salen también preguntas, y básicamente lo que vamos a ver aquí es 2 formas de medir rentabilidad. Rentabilidad con relación a la compra de un activo y rentabilidad con relación a, igualmente, a algo que está relacionado con un activo, pero que tiene que ver con flujos en el tiempo, ¿no? Entonces, en primer lugar, se define como
como índice de rentabilidad a un beneficio o pérdida neta que tiene una inversión durante un ciclo de tiempo determinado. Y esto está expresado en un porcentaje del costo inicial de la inversión que se va a realizar. Entonces, ¿es un beneficio o es una pérdida? ¿Sí? Esto es un valor neto que tiene generalmente una inversión que yo realizo durante un ciclo de tiempo determinado, expresado, es decir, el resultado lo puedo expresar en términos porcentuales del costo inicial de la inversión que yo realizo. Es un porcentaje de la inversión inicial que realizo. El beneficio de la inversión se define como los ingresos obtenidos por la ganancia recibida por la venta de dicha inversión. En economía, el retorno es el beneficio que se obtiene sobre la inversión. Eso es lo que se obtiene, ¿no? Entonces, el retorno sobre la inversión va a ser precisamente el beneficio que nosotros tenemos. Abarca cualquier variación en el valor de la inversión, además de los flujos de efectivos recibidos por el inversor, tales como los pagos de dividendo o de interés. Se puede medir en términos absolutos monetarios o como un porcentaje de la cantidad invertida. Es decir, que lo puedo representar de dos maneras, en términos absolutos expresado en moneda, o también como un porcentaje, pero de la cantidad o con relación con la cantidad que originalmente invertí. Este último se denomina también retorno del periodo de tenencia, ¿sí? Este porcentaje. Si existe una pérdida, en lugar de un beneficio, se describirá como una rentabilidad negativa, suponiendo que la cantidad invertida no se acepta. Para comparar las rentabilidades en iguales condiciones en el transcurso de periodos de tiempo con diferentes duraciones, es útil poder convertir cada rentabilidad en una rentabilidad anualizada. Es decir, que aquí también se podría utilizar un poquito este tema en sentido contrario, de trabajar lo que son anualidades, mensualidades, transformarlos en anualidades, algo parecido con lo que hacíamos con el costo anual uniforme equivalente. ¿En qué consiste este índice de rentabilidad? Implica ganancia o pérdida en comparación con el costo inicial de la inversión. Suena medio raro esto de costo e inversión. En realidad tiene que ver con el valor de la inversión o con el desembolso inicial de la inversión que yo realizo. Pero en función de lo que yo gano o pierdo, precisamente al momento de invertir. Entonces, esa ganancia o pérdida tiene que ver con este índice de rentabilidad. Se expresa, como decíamos, en términos porcentuales, teniendo en cuenta el efecto del valor del dinero en el tiempo y la inflación. El índice de rentabilidad real también se puede definir como un importe neto de los flujos de efectivo recibidos en una inversión después de ser ajustados por la inflación. Cuando este índice es positivo, es decir, cuando este porcentaje que yo obtengo es positivo, se considera como una ganancia. Y cuando es negativo, ocurre lo contrario, que lo voy a considerar como una pérdida. Se puede emplear en cualquier vehículo de inversión, en cualquier instrumento de inversión, desde acciones, obras de arte, hasta bienes raíces y bonos. Se utiliza siempre cuando se compre un activo en algún momento y se genere un flujo de efectivo en algún momento en el futuro. Las inversiones se evalúan... Economista, disculpe que lo interrumpa, pero no está compartiendo pantalla, está apagada, ¿es normal o solo a mí me sale? Perdón, pensaba que estaba con la pantalla. No. Es a todos que no está compartiendo la pantalla. Ya. Perdón, gracias por avisarme, pensaba que estaba compartiendo. Estoy teniendo un poquito de problemas con esta maquinita. A ver, chicos, ahí. ¿Ahí la ven? ¿Ahí la ven? Sí. Ya. Sí, economista. Sí, economista, gracias. Sí, economista, dice. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste este índice de rentabilidad? Como decíamos, era ganancia o pérdida en comparación con la inversión original que nosotros hacemos. Se expresa en términos porcentuales, teniendo en cuenta el efecto del valor del dinero en el tiempo y la inflación. El índice de rentabilidad real también se puede definir como un importe neto de los flujos de efectivos recibidos en una inversión después de ser ajustados por la inflación. Generalmente el tema de inflación viene implícitamente
considerado dentro de la tasa de interés. Recuerden ustedes que generalmente la tasa de interés implica la tasa de inflación básica más un cierto valor que implicaría la ganancia, porque al momento de manejar el tema de inflación, yo considero inflación para que el dinero siga comprando lo mismo que anteriormente compraba. En cristiano, ¿qué quiero decir? Si me compraba, por ejemplo, una tasa en $1 y sé que va a ser la inflación el próximo año, va a subir, o de aquí al próximo año la inflación va a ser del 10%, ya sé que necesito para el próximo año tener un 10% más para poder seguir adquiriendo la misma tasa que en principio compré. Es decir, hago las consideraciones necesarias para cubrir también ese valor adicional que tengo que cubrir para poder seguir adquiriendo los mismos bienes que adquiría. Es decir, ajusto los precios por inflación. Pero en la tasa de interés, generalmente las tasas de interés incluyen ese valor de inflación. En cristiano lo que les digo es que generalmente las tasas de interés son mucho más altas de lo que generalmente es la tasa de inflación. Porque lógicamente, si voy a prestar dinero, sé que tengo que devolverlo, ese valor tiene que cubrir la tasa de inflación, pero adicionalmente tiene que generarme una ganancia. Entonces, la tasa de interés incluye también el valor de inflación, o dentro del valor total de la tasa de interés también está incluido lo que corresponde al ajuste por inflación. Cuando este índice es positivo, es decir, cuando el resultado que obtengo es positivo, se considera como una ganancia, y cuando es negativo, refleja simplemente una pérdida en la inversión. Se puede emplear en cualquier vehículo de inversión o cualquier instrumento de inversión, tales como acciones, en la compra de una obra de arte, en la compra de un bien, bienes raíces, bonos, maquinaria, lo que sea. Entonces, en cualquiera de estos se puede calcular este índice de rentabilidad. En la compra de cualquier cosa, yo puedo calcular el índice de rentabilidad. Y se utiliza siempre y cuando se compre un activo que en algún momento genere un flujo de efectivo en el futuro, ¿no? Entonces, esto sería una condición para poder calcular este índice de rentabilidad. Las inversiones se evalúan basándose en parte en el índice de rentabilidad o índices de rentabilidad anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo modifica ese índice de rentabilidad para saber si ha mejorado o no la situación de la inversión? Estos se pueden comparar con activos del mismo tipo para así determinar cuáles inversiones son las más atractivas. Entonces, puedo utilizar ese índice que se elabora para hacer la comparación de activos similares, ¿ya? Entendiéndose que para valores positivos implicaría mayor ganancia si comparo dos índices, y valores negativos implicaría menor pérdida si comparo dos valores del índice. ¿Cómo se lo va a calcular? Los inversores dispuestos a asumir mayor riesgo son recompensados con índices de rentabilidad más altos, ¿sí? Generalmente, recuerden que toda inversión está relacionada a un nivel de riesgo. Dependiendo del riesgo que se corra, también va a haber una tasa. ¿Recuerdan ustedes, yo no sé si era con ustedes o con los cursos de banca, que hablábamos del tema del notario Cabrera? ¿Se acuerdan quién era Cabrera? ¿Escucharon esa historia del notario Cabrera? ¿Alguna Sí, vez? La notaría de Machala. Ya, muy bien. Sí, el que precisamente captaba dinero, hacía piramidación en Machala. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que Cabrera captaba dinero y él pagaba, me parece que era entre el 10, el 11 o el 12% de tasa de interés, cuando lo más probable es que la tasa en ese tiempo no superaba el 5%. Y él pagaba ese 10% ni siquiera anual, sino que lo pagaba de manera mensual. La tasa que te ofrecía el banco era alrededor del 5%, pero anual. ¿Ya? Es decir, que si yo anualizo la tasa que él pagaba, o sea, a 12 meses tendría básicamente 120% de interés en un año, cuando el banco apenas me pagaba el 5% anual. Entonces, algo no estaba bien. Y obviamente, cuando usted invierte y hay tasas más altas, es porque generalmente está relacionado con un mayor nivel de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, yo compro un bono del Estado, generalmente los bonos del Estado son los bonos que tienen las tasas más bajas posibles. ¿Bajo qué principio? ¿Bajo qué lógica? Perdón. Bajo la lógica de que generalmente esos bonos, al ser de propiedad del Estado, se entiende que el Estado nunca va a quebrar, y al no quebrar el Estado, obviamente lo que va a suceder es que ese valor tiene la seguridad de ser devuelto. En cristiano,
que si yo invierto en un bono, el riesgo de no pago es muy bajo, ¿ya? Es muy bajo. Entonces, al ser muy bajo, obviamente la tasa que pagan esos bonos es una tasa baja porque tiene menor nivel de riesgo. Pero si yo, por cambio, ya no compro un bono del Estado, sino que compro una acción de una empresa, o invierto en otro instrumento diferente a un bono del Estado, la tasa va a ser mayor porque va a implicar un mayor nivel de riesgo para poder, para tener ese tipo de activos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere aquí en esta parte. Perdón, economista, no sé si es solo a mí, pero su audio es bastante deficiente, se va en varias ocasiones. No es que Sí, sino lo que que se les, pierde, baja bastante el volumen. Sí, es verdad. sí, les digo que tengo problemas, muchachos. Estoy haciendo un esfuerzo de verdad tremendo para tratar de estar conectado. Bueno, voy a tratar de acercarme más para poder hablar, para que me escuchen más. Permítanme. A ver, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Y me escuchan? Sí, La parte profe. del porcentaje de los bonos del Estado, eso quedó claro porque es bajo. Luego usted estaba haciendo una comparación con las acciones en empresas y ahí sí ya se le perdió el audio. Ya, lo que les decía es que generalmente hay una relación entre lo que sería el nivel de riesgo y las tasas de interés. A mayor nivel de riesgo, obviamente las tasas de interés son mayores. Recuerden que generalmente el interés tiene que ver con el pago que yo requiero por entregar, por colocar mi dinero, ¿no? Entonces, mientras más riesgosa sea la operación, lo que yo voy a exigir en función de ese riesgo es una mayor tasa de interés. Entonces, les decía que en el mercado ustedes pueden encontrar instrumentos financieros que pueden tener niveles de riesgo muy bajos, como son los bonos del Estado, y la particularidad de esos bonos del Estado es que les decía que tienen valor de riesgo muy bajo porque son del Estado, y al ser del Estado se asume que el Estado nunca quiebra. Y al no quebrar el Estado, lógicamente esos bonos, por el nivel de seguridad que proyectan, tienen una tasa de interés bastante baja, ¿no? Ahora, obviamente van a haber particularidades, porque no es lo mismo un bono del Estado, un bono del Tesoro, que en realidad se llama, de Estados Unidos, comparado con un bono de Tesoro ecuatoriano, porque allí inciden una serie de cosas más que marcan la diferencia en el precio de ese bono, ¿no? Que en ese caso, debido a toda la inestabilidad, y ustedes pueden ver por el tema de riesgo país, que es también un indicador que se elabora para saber qué tan riesgosa o qué tanto riesgo podría correr una inversión dentro de un país, eso como que un poquito aumenta el tema del costo de la deuda ecuatoriana. Pero generalmente a mayor riesgo, mayor cantidad de tasa de interés. Entonces estamos aquí, índices de rentabilidad, estamos en esto, ¿no? Acciones están entre las inversiones más riesgosas porque no hay garantía de que una compañía siga siendo viable, como decíamos, ¿no? Generalmente cuando compro una acción, si bien es cierto, compro propiedad de la empresa, pero así como esa acción puede valer, hoy día la compré en $20, mañana podría ser que por un mal manejo, esa empresa, esa acción que yo tenía que valía $20, ya no valga 20, sino que valga 10. ¿Ya? O también podría ser que por un buen manejo la acción aumente de precio, ¿no? Pero son una de las, son generalmente las inversiones más riesgosas y por ende podrían redituar un poco más. Porque no hay garantía en que una compañía siga siendo viable. Aún las grandes corporaciones podrían fallar de un día a otro y dejar a los inversionistas en la nada, ¿no? ¿Se imaginan quienes tenían acciones, por ejemplo, en estas empresas de aviación? Economista, se le fue el audio. Se le fue el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ya. Lo que les decía es que para que relacionen este tema, imaginen lo que pasó recientemente con
con esta crisis mundial que estamos viviendo, hubieron muchas aerolíneas que, por ejemplo, quebraron. A la final nadie veía venir esta ola, nadie preveía este comportamiento, esta situación, y lo más seguro es que acciones que tenían un valor muy alto de la noche a la mañana comenzaron a caer. Y por ejemplo, el dueño de esta aplicación de Zoom, anteriormente creo que no estaba muy cotizada, con este tema de la pandemia, debido a la necesidad de conexión de la gente, creo que es una de las acciones, una de las empresas que tuvo acciones que mayor crecimiento ha tenido en este tiempo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Si bien es cierto, yo tengo la opción como inversionista de colocar mi dinero en activos, en instrumentos financieros que puedan darme tranquilidad, pero obviamente esa tranquilidad va a estar relacionada con tasas de interés más bajas, o réditos más bajos, o también que podrían darme mayor rendimiento, mayor tasa de interés, pero eso implicaría que tendría mayor riesgo, ¿no? Una forma de minimizar el riesgo es invertir en la variedad de empresas en diferentes sectores y clases de activos como bonos, bienes raíces, acciones durante largo periodo de tiempo, ¿no? Eso es lo que siempre los profesores de finanzas nos han enseñado, que generalmente no se ponen todos los huevos en una sola canasta. Entonces yo tengo que invertir, pero tengo que invertir de manera, de forma diversificada, con la finalidad de que el riesgo que se tenga se diluya en todo, ¿no? Obviamente habrán situaciones en que pueden ocurrir cosas como que las que pasaron ahora que no las esperaba ningún inversionista, y por más diversificación, de una u otra manera, me va a pegar. Pero al pegarme, si yo tenía acciones de una empresa de aviación y a la final compré también acciones de una empresa relacionada con temas tecnológicos, sé que una cosa podría en cierta medida haberse compensado con otra. Mientras perdí en una, puede ser que haya ganado en otra, pero eso lo pude lograr porque diversifiqué el riesgo. Pero si yo lo hubiera apostado solamente a una, lo más probable es que ocurría esto y perdía todo el capital que yo podría haber tenido, toda mi riqueza. Entonces es posible que eso nos conduzca a rentabilidades generalmente que son altas, ¿no? Indistintamente, 15, 35%, la rentabilidad que sea, pero rentabilidad alta. Pero la diversificación puede evitar un desplome del mercado, es decir, reduce el riesgo en el caso de que un mercado caiga, y finalmente que acabe con todo el capital o todos los ahorros que yo haya tenido de por vida. Entonces el diversificar podría reducir en cierta medida el riesgo de pérdida general, si es que cifro todo en una sola opción. Para calcular el índice de rentabilidad se utiliza la ecuación que se muestra a continuación. El índice de rentabilidad no es otra cosa sino que el valor final de la inversión, es decir, cuánto finalmente vale un activo que yo compré, el valor que inicialmente yo lo tenía o lo compré, y todo eso sobre el valor de la inversión inicial y multiplicado por 100 para presentarlo a manera de porcentaje. Ustedes pueden ver, esto es simplemente una fórmula de variación. ¿Se acuerdan lo que utilizábamos ustedes sí fueron estudiantes míos de economía, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Se acuerdan cuando calculábamos, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto? Era esta fórmula, ¿no? Valor final, valor inicial, sobre el valor inicial y multiplicado por 100. Cuando yo quería saber si el Producto Interno Bruto había crecido, lo que hacía era precisamente tomar el valor final, el valor del Producto Interno Bruto del año siguiente, tomaba el del inicial y le dividía el inicial y multiplicaba por 100. Es la misma fórmula que ustedes tienen acá. Entonces, cuando yo tengo un activo, ese activo de un periodo a otro puede modificar su precio. Entonces, tomo el valor que finalmente tiene el activo, le resto el valor que originalmente pagué por ese activo y le divido para el valor original. Con eso obtengo la variación, y esa variación la multiplico por 100 para expresarlo en términos porcentuales. Entonces puede ser calculado para cualquier inversión que yo tenga y relacionado con cualquier clase de activo que yo desee considerar. Esto a manera de ejemplo, y esto es un ejercicio que ustedes lo van a tener también en el examen. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una casa, o una casa la compra en 250.000, paga el 100% en efectivo, 5 años después decide vender esa casa, y esa casa la va a vender en 335.
¿Cuál es el índice de rentabilidad que se ha obtenido con relación a esa casa? Sencillo de calcular. El valor final de la casa, ¿sí? Sé que la puedo vender actualmente en $335.000. En cuanto la compré, en $250.000, me divido esa cambio de 225.000, lo divido para el valor inicial. El audio economista. Y les decía que en el caso, hasta la casa sí me escucharon. Hasta ahí sí me Sí, escucharon. ¿No? profe. Sí, Sí, sí. economista, esta ese vez cálculo de la casa. Ya, muy bien. Lo que les decía es que es sencillo este ejercicio en que no estoy viendo todavía flujo, sino que hay un flujo, en realidad hay un flujo, hay un cambio muy sencillo de un valor inicial y un valor final de cambio en esa inversión. Entonces tomo el valor final, le resto el valor inicial, le divido, perdón, para el valor inicial y le multiplico por 100. En cristiano, lo que me da aquí es un valor en términos porcentuales. Este 34 lo interpreto similar a lo que hacía como interpretación en el PIB. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que este valor me daba, si era positivo, implicaba crecimiento para el PIB? Y si era negativo, implicaba decrecimiento. Entonces aquí me da un valor positivo, es decir, hay un crecimiento. ¿Crecimiento en qué? En el valor de la inversión inicial. Tiene sentido, ¿verdad? Porque la inversión inicial pasa de 250.000 a 335.000. Y eso, si hemos realizado bien el cálculo, implicaría un crecimiento con relación a la inversión inicial de un 34%, ¿no? Entonces, acá luego le hacen, hasta ahí creo que no hay mayor complicación, es sencillo este ejercicio. Es en realidad uno de los ejercicios de examen. Sí, profe. Entonces, le pido rentabilidad, toma el valor inicial, valor final de la inversión, aplico la fórmula y encuentro la variación. Si es positivo, implica un aumento, si es negativo, implica una reducción con relación a la inversión inicial. ¿Qué pasaría si la casa se vendiera por una cantidad menor a la que se pagó por ella? Lógicamente, no hay que ser un genio para entender que hay una pérdida, ¿no? No hay que ser un genio para entender que hay una pérdida. El tema es cuánto implica esa pérdida. Entonces, en este caso, la casa que se compró originalmente en 250.000, se vende ahora en 187.500. Se me fue creo que uno más. Sí, se me fue aquí hay 1.875.000. Es en realidad 187.500. Déjenme corregir porque si no, después vamos a estar con problemas. Ya les voy a corregir en la diapositiva. Sí, ahí sí. Muy bien, 187.500 se vende, originalmente se pagó por ella 250.000, es decir que con relación al precio original de 250.000 hay una pérdida del valor de la casa de ¿cuánto? De un 25%. Eso implicaría ese porcentaje. Hasta ahí, sencillo, ¿verdad? ¿Sí o sí? Sí, profe. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Economista. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, Sí, gracias. profe. Gracias. Ya. Sí, economista. Gracias. A ver, entonces otro ejercicio. Dice, se compran 10 acciones de una compañía cualquiera a un precio unitario de $20. Esta se mantiene por 2 años. Es decir, esas acciones las tengo en mi poder y no la vendo, sino hasta la final. No me quiero deshacer de ellas, sino hasta después de 2 años. En ese término, ¿escuchan? Ahorita sí. Ya. Bueno, algo pasa que nos estamos desconectando cada rato. A ver, lo que les decía es que ahora otro ejercicio que también puede estar en el examen, ¿no? Se compran 10 acciones de una compañía cualquiera y cada acción tiene un precio de 20. Estas acciones que compro, yo las tengo o las conservo por 2 años y puede ser que luego de esos 2 años piense en venderlas, ¿no? Entonces, en ese tiempo, esta compañía pagó $1 por acción como dividendos anuales.
¿ya? Entonces, lo que me está diciendo es que en ese tiempo, en esos 2 años, generalmente la compañía pagaba $1 por acción como dividendo cada año, ¿sí? Después de conservarlas por 2 años, se resuelve simplemente deshacerse de las acciones, las quieren vender, y las 10 acciones se las quiere vender, o el precio al que se quiere recibir por acción es de $25. Determine el índice de rentabilidad durante los 2 años. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero se calcula el monto de los dividendos recibidos durante el periodo de 2 años. Siendo $1 de dividendo, ese dólar me lo pagaban por cada año, es decir, por cada acción serían $2 de dividendo por los 2 años, ¿no? Y eso multiplicado por 10 acciones que tengo, me daría en este caso un valor total de $20 que son los dividendos que yo recibiría por los 2 años por las 10 acciones que tenía. No es nada del otro mundo. $1 por año por cada acción, son 2 años, serían $2, por 10 acciones serían $20 en dividendos. Se realiza el cálculo del valor al que se vendieron las acciones, en este caso, me dicen que las acciones que yo originalmente compré en 20, las quieren vender ahora en 25. Entonces, el valor total en que se venderían esas 10 acciones serían de 250, que es el beneficio por la venta de las acciones, ¿no? Entonces, yo voy a recibir por esas acciones los 250, que es el valor al que las voy a vender, pero también esas acciones, recuerden que me generó una ganancia, que son los dividendos, es decir, lo que me pagaban por esas acciones, los dividendos pagados por esas acciones. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver ahí abajo que tienen 20 más 250. 250 que es el valor de la acción que recibí al momento de venderla, pero también con esa acción yo gané $20 en concepto de dividendo. Entonces, todo lo que gané serían los 250 más los $20 de dividendo. ¿Cuánto originalmente invertí? Esto es lo que me habría generado, obviamente, la acción, ¿no? Sería todo el valor que yo tendría de esta inversión el día de hoy. ¿Cuánto originalmente invertí? $200. Entonces, quiero saber cuál es la variación que se produce. Por lógica va a ser positiva, ¿no? Porque es un valor mayor, pero ¿cuánto es ese porcentaje? Entonces, si yo tomo esto que sería 270, le resto el valor original, que son 200, le divido para 200, y le multiplico por 100 para expresarlo en términos porcentuales, en esta operación de comprar esas acciones de $20, venderlas en 25, y además recibir el dividendo de $2 por acción por cada 2 años, un dólar, por acción por cada año, eso lleva a que yo, mejor dicho, mi inversión